Soy madre de 3 hijos hermosos que son bilingües. Es una meta que mi esposo y yo hemos tenido desde el principio, que queríamos que nuestros hijos fueran bilingües, que hablaran su lengua materna, español y inglés. Queríamos que pudieran comunicarse con sus abuelos, que pudiéramos ir a México y comunicarse con sus primos y aprender de su cultura. Entonces sabíamos que queríamos que nuestros hijos fueran bilingües. Y cuando nació mi primer hijo, decidimos que lo mejor era que yo le hablara a mi hijo nomás español y mi esposo le hablara inglés. Entonces escogimos la estrategia un padre, un lenguaje. Y eso funcionaba bien porque así mi hijo se exponía al español y el inglés. Yo existía mucho en casa, entonces le hablaba mucho español. Mi esposo le hablaba inglés y sus primos le hablaban inglés. Entonces él estaba agarrando un balance y hablaba los 2 idiomas bien. Después, cuando empezó a ir a la preescolar, era puro inglés. Entonces él estaba expuesto a mucho inglés, sus amiguitos hablaban inglés, las maestras, sus otros primos hablaban inglés, y empecé a notar que ya no hablaba mucho el español. Y le dije a mi esposo, quiero que mantenga su lengua materna. Entonces lo que decidimos es de que en la casa le íbamos a hablar puro español a mi hijo. Entonces escogimos la estrategia, la lengua materna nomás en casa. Y eso funcionó, porque así mi hijo escuchaba a mi esposo y a mí hablar español. Lo llevábamos a muchas partes culturales aquí cerca de Los Ángeles, y también lo llevamos a México para que conociera a su familia allá, y allá hablaba español. Le leíamos libros, le cantábamos en español, y en la escuela escuchaba mucho inglés y sus primos le hablaban inglés. Entonces él se exponía al inglés y al español. Después, cuando entró a kinder, entró a una escuela doble inmersión. Entonces él, en esa escuela, le estaban enseñando más español. 90% del día era en español y 10% en inglés. Entonces él estaba agarrando mucho español y inglés en todas partes. En ese momento mi esposo y yo nos sentimos más cómodos de no estar muy estrictos en que nomás íbamos a usar la lengua materna en casa, sino que podíamos usar la estrategia de translenguaje. Entonces hablamos español, hablamos inglés, el idioma que nos sentíamos más a gusto, y es lo que usamos ahorita. Hablamos el idioma que nos sentimos más a gusto, sabiendo que mis hijos están expuestos al inglés y al español, y estamos conscientes de cuando nuestros hijos ya casi no quieren mucho español, ¿verdad? Porque el inglés está muy, lo escuchan con sus primos y sus amigos. Entonces cuando empiezan a hablar mucho inglés, les ponemos una película en español, empezamos a hablar más español. Vamos a más culturas, eventos culturales en español. Entonces es constantemente ver cómo están nuestros hijos y qué lenguaje están prefiriendo, sabiendo que exponerse a los 2 lenguajes es muy importante. Y ya mi hijo el mayor y mi hija son bilingües, hablan muy bien el español y el inglés, y mi bebé está expuesta al español y el inglés, y con la meta que tenemos mi esposo y yo, nuestros 3 hijos van a ser bilingües.